Ya, gracias al grupo D, el grupo C, que está conformado por Escobar, Frías y Palomino. Profe, seguimos nosotros. Todavía no culmino, falta la parte de las preguntas. A ver, ahí hablan de los, bueno, de los convertidores AC y DC y de los DC y DC. Ahí decía que entre una de las aplicaciones que podemos utilizar los convertidores AC-DC era con los cargadores. Aparte de los cargadores, ¿qué otras aplicaciones podemos ocupar? Los convertidores AC-DC. Los televisores también, profe. ¿Los qué dijo, disculpe? Las televisiones o los teléfonos móviles. ¿En qué parte? Ingeniero, ¿se puede utilizar por ejemplo, en los vehículos híbridos? ¿En qué parte de los vehículos híbridos? Ya, en la parte donde va a transformar lo que es la energía, por ejemplo, un vehículo que se carga con energía continua, ¿no? Y va a un toma de donde hay energía alterna, en el cargador, al introducir la energía alterna, ya pasa por ahí, por donde está ese, digamos, el circuito, donde se va a convertir la energía a energía continua, en esa parte, casi por donde están todo lo que es los transistores, hay veces están los diodos, donde están todos esos circuitos. Segunda También pregunta. lo podemos incluir en la iluminación inteligente, ingeniero. Iluminación inteligente. Automatización de edificios, equipos de test. Ya. Siguiente pregunta. En los convertidores tipo DC-DC, ¿con qué valores de voltaje y de potencia puedo trabajar? Con un valor de voltaje de 1.5 y con una frecuencia de CDC, con una frecuencia de Potencia. ¿Con qué valores de potencia? potencia. Con una potencia de 1.5, una potencia baja. ¿Tengo que añadir Díaz o Palomino? Perdón, ingeniero. No, bueno. Gracias por su posición, grupo 6. Siguiente grupo, voluntario. Nosotros, profe, grupo 2. Ya va a proyectar Douglas. Está cargando. Se ve Junior. Un ratito. Listo, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Nuestro grupo está integrado por Fabricio Cortés, Jorge Batioja, Douglas Medranda y Juan Riasco. No sé si se encuentran todos en clase. Si están todos los compañeros. Presente, Jorge Batioja, yo estoy aquí presente. Ya, ok. Ya, Douglas, la siguiente diapositiva. Bueno, nuestros temas a tratar son los convertidores DC-AC y los convertidores DC-DC. Como para recordar, no, yo te aviso cuando pase. Como para recordar, repasar, cuando hablamos de DC-AC, hablamos de lo que es la corriente continua y la corriente alterna. Sabemos que la corriente continua, la corriente eléctrica va en un mismo sentido, ¿sí? Y la corriente alterna va en dos sentidos, cambiando de posición por segundo, ¿sí? Que sería la frecuencia. Eso en tanto a los tipos de corrientes que existen.
con la siguiente. Ya, primero vamos a hablar de lo que son los convertidores DC-AC, o también llamados inversores. La función de ellos es convertir la corriente continua en corriente alterna, ¿sí? A través de un grupo de baterías o un sistema rectificador que sería una fuente, ¿sí? En imagen tenemos una fuente, un convertidor en el lado izquierdo, y en el lado derecho es un inversor, podríamos decir, casero, ¿sí? La siguiente. En los tipos de inversores los clasificamos de dos maneras: de onda sinusoidal pura y de onda modificada. Como vemos en la imagen, cuando hablamos de onda modificada, vemos que su onda es cuadrada, ¿sí? Como está en la imagen. Y la onda sinusoidal pura es lo más parecido a la corriente alterna que utilizamos normalmente en las casas, ¿sí? La siguiente. Vamos a hablar un poco de diferencia dentro de estas dos, de la onda sinusoidal pura y de la onda modificada. Dice que un inversor de corriente de onda sinusoidal pura es un tipo de inversor que genera una corriente lo más parecida, o por no decir igual, a la red eléctrica que utilizamos normalmente en los hogares. Obviamente son inversores más caros, porque en ellos podemos conectar cualquier dispositivo o aparato eléctrico, ¿sí? A diferencia de los inversores de onda modificada, son dispositivos que producen una onda cuadrada, bastante más económicos y que pueden funcionar muy bien, pero habrá que ir con cuidado con los aparatos que vayamos a conectar, que podría ser que no lleguen a funcionar. Siguiente. Dice, ¿cómo elegir el inversor de corriente que necesitas? Lo primero que debemos hacer es tomar en cuenta qué vamos a conectar. En el lado izquierdo de la diapositiva tenemos un inversor de onda cuadrada, ¿sí? Y en el lado derecho son inversores de onda sinusoidal pura. Siempre que queramos comprar un inversor, debemos tener en cuenta qué vamos a conectar, ¿sí? Los inversores son utilizados normalmente en carros o en lugares donde no tengamos energía eléctrica, ¿sí? Corriente alterna. La siguiente. No tiene nada la de atrás. Se ha borrado. Tiene nada. Bueno, ya les explico un poco. Se ha borrado. Positivo. Bueno, como les decía, siempre tomar en cuenta el bateaje de los dispositivos que vayamos a conectar. Por ejemplo, un cargador en un carro con un inversor, un cargador de un teléfono, trabaja muy bien con un inversor de 300 a 600 vatios, ¿sí? Siempre cuando queramos conectar debemos tomar en cuenta el bateaje que tiene cada dispositivo. Si queremos comprar un inversor, debemos hacer una lista de qué dispositivo vamos a conectar, hacer la suma de los vatios. Normalmente en cada dispositivo tiene el bateaje de cada uno de ellos, hacemos la suma y el total de ese es la cantidad de bateaje que podemos comprar el inversor. Sí, eso es lo que decía en la otra diapositiva que se ha borrado. Siguiente, compañero. Cortés. Ya. A mí me tocaba hablar de las aplicaciones. Está la diapositiva, ¿no? Douglas, ¿no será tu teléfono que no se ve en las diapositivas? Bueno, en las aplicaciones pues no, o sea, es decir que
nos referimos a dónde se aplican estos inversores, en qué los utilizamos. Pues por decir, cuando hablamos de inversores, pues, puede ser de los cargadores, hablamos de Ahí decir, de los está. cargadores, hablamos de cargas que son más demandadas dentro del entorno comercial. La diapositiva Entonces, 8, perdón, corte, la diapositiva 8. era, si no me equivoco, era pero no está. Bueno, entonces Esa, se está ahí. explica donde más las utilizamos, pues son en los automóviles, en lo que son sistemas de alimentación interrumpida, dígase esto, un VPS, con los sistemas de corriente alterna con la energía de una batería, o también en las energías alternativas, que son o sea, lo que son paneles solares, y hablando de la que es la energía eólica. Y bueno, ahí está. Entonces, como ahí tenemos en la imagen, pues, que como le decía, se lo puede utilizar en los automóviles, en los sistemas de alimentación interrumpida, entonces también los paneles solares. En el panel solar, pues, en sí se lo utiliza porque, o sea, para hacer, o sea, que la energía que genera el panel solar se la puede utilizar, bien sea bueno, ya para distribuirla, para convertirla en AC, incluso para el consumo mismo de la vivienda. Pasa a la siguiente, por favor. Ya. Un convertidor DC a AC, como ya la mayoría lo han explicado cuál es su función, pero aquí cuando lo hablamos como se ve en el diagrama, con el uso del 555, que es un tipo de temporizador. Entonces, como dice, si bien la potencia del circuito no es elevada, se puede utilizar para alimentar, o sea, pequeños electrodomésticos. A ver, si el electrodoméstico, electrónicos que exijan 110 voltios con frecuencia de 50 o 60 hercios. La señal es aproximadamente senoidal dependiendo de la optimización del filtro formado por bueno, aquí está por la L1 y la C4, que estamos hablando al referirnos de L1, estamos hablando de la inducción con el capacitor. Entonces, el circuito funciona de entradas de 5 voltios a 15 voltios. La potencia del orden es de hasta 10 vatios, ¿no? Dependiendo del transformador usado, exige que los transistores sean montados de radiadores en calor. Entonces, en el circuito, que se ve que para hacer esa conversión de 5 voltios a 15 voltios, utilizamos pues más de un componente. Entonces aquí es donde se le utiliza el principal, o sea, en este circuito el principal actor es el 555, que junto a los demás componentes, pues como aquí vemos, utilizamos los capacitores, resistencias, y también los transitores, porque son los que hacen el control del switcheo, y al final pues se obtiene el voltaje deseado. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, aquí bueno, hablando ya específicamente del temporizador del 555, de lo que le explican el circuito, o sea, dice que es un circuito integrado usado para generar oscilaciones y retardos de tiempo en la precisión. Y los transistores, los que se pueden identificar allí, son el tipo 125, con transistores de potencia se usan
para las alimentaciones lineales y las aplicaciones de conmutación. Como su base es negativa, conducen cuando los 2N3904 entran en conducción a tierra. La siguiente. Ya, entonces cuando ya hablamos de la conversión, o sea, bueno, lo que hacen son los TIC 125 son los encargados de activar los transitores de salida. Dice la corriente positiva va del mismo colector al TIC 125, se excita la base del TIC 3055 haciendo oscilar los extremos del transformador, ya que están conectados a los colectores de los transitores de salida y los emisores están a tierra. Como el transformador está conectado a la batería, en ese momento la corriente DC se convierte en AC para que el transformador pueda elevarla y entregar el voltaje deseado en su devanado secundario. Dale, a ver, de allí sigue Douglas, ¿no? No, yo, compañero, Jorge Batió. Dale, Matías. Ya, como ya se ha estado mencionando desde antes, el convertidor DC es un ratito. Ya, es un convertidor DC-DC, es un tipo de conversor que transforma de una corriente continua a otra continua, pero diferentes niveles de tensión. Es decir, no convierte en 3 tipos de corriente, solo modifica el nivel del voltaje. Además, son circuitos muy populares en la electrónica, robótica, drones, fuentes de alimentación, vehículos eléctricos y cargadores. No lo cambio, compañero, pero un ratito. Ya, en el área de la electrónica, los más conocidos son los reguladores conmutadores, específicamente los que utilizan almacenamiento de energía de forma de campo magnético. Ya, los convertidores de CAC son circuitos capaces de transformar niveles de voltaje otros usando elementos como bobinas, capacitores, almacenando temporalmente energía en ellos y descargándola de forma que los niveles de voltaje finales son los buscados. Ya, cámbialo, compañero, la otra, por favor. Los tipos de conversores. Hay diferentes tipos de conversores en DC-DC, dependiendo de sus particularidades. Los más habituales son los que vemos aquí aquí en el dibujo. El Bush reductor, el elevador Bush, inversor de proceso, director de forma Word, ya, entre otros. Estos son los más habituales que se utilizan en lo que es en los convertidores de DC. Compañero. Ya, el Bush reductor, ya, dice que es un convertidor reductor o convertidor Bush, que sus siglas en inglés es convertidor. Es un convertidor de potencia DC sin aislamiento galvánico que obtiene a su salida una tensión menor a su entrada. Ya, en el funcionamiento del conversor reductor es sencillo. Consta de un inductor controlador por 2 dispositivos semiconductores, los cuales alternan las conexiones del inductor bien a la fuente de alimentación o bien a la carga. Ya, como decía antes el compañero, esto es lo que es el DCAC, es un inversor que convierte la corriente continua a corriente alterna. En
En el área de los conversores tenemos dos tipos, lo que es el monofásico y el trifásico. Ya, compañero, prosiga con la otra. A mí me tocó hablar del elevador Bosch. Bueno, dice que este otro tipo de convertidor DC-DC dice que la tensión de la salida es siempre mayor que la de la entrada. Es decir, aumenta el voltaje en vez de reducirlo. La salida no está tampoco aislada de la entrada, ya que tienen la tierra unida. Como podemos ver, aquí tenemos un circuito. Tenemos el bus, el convertidor, una fuente de alimentación con una batería, está constituida por un inductor, un diodo, un capacitor, un switch y la carga. Vamos a la siguiente. Bueno, el inversor o retroceso flyback. El flyback habla que la tensión de salida podría ser tanto menor como mayor a la de entrada, pero como polaridad invertida, es un tipo de convertidor que puede tener la salida, entrada de la salida o no, en las que aislada se hace mediante un transformador. Las aplicaciones o fuentes de alimentación conmutadas de baja potencia como cargadores de baterías, teléfonos móviles, fuentes de alimentaciones de PC, etc. Generación de graves tensiones para tubos de rayos catódicos en televisiones y monitores. Y sistema de ignición en motores de combustión interna. Aquí podemos ver un diagrama de un convertidor flyback. Aquí tenemos el director forward. El director forward dice que funciona igual que un buck, pero tiene un transformador que hace desviamiento entre entrada y salida, pudiendo realizar múltiples salidas y con una tensión mayor a la de entrada, dependiendo del devanado secundario. Un convertidor directo es un dispositivo en el que la energía se mueve desde el lado de entrada de un circuito eléctrico al extremo de la salida en una sola dirección. Es un tipo de circuito de alimentación conmutada usada como corriente continua CC, de potencia de entrada a suministro directo no regulado, que contienen un núcleo de transformador y un interruptor en su forma más básica. Bueno, profesor, eso era todo lo que nosotros tenemos que hablar sobre los convertidores. Esto un compañero faltó exponer, no está conectado, creo. No, no está en la clase. No está en la clase. No está Sí, conectado. pero me parece que no está. Ya, ok. Tengo algunas preguntas. Por ejemplo, ahí hablan de los inversores al inicio. E indicaba que para la selección hay que tomar en cuenta las potencias, no la carga que se va a instalar. Por ejemplo, en una vivienda puedo utilizar el inversor para aprovecharlo y obtener energía. Una vivienda. Se puede, ingeniero, pero ahí debe utilizar los inversores de los que le dije, de onda senoidal o pura. ¿Por qué ese tipo? ¿Mm? ¿Y cómo? ¿Por qué ese tipo? Es la más parecida es la más parecida a la corriente alterna. Como su nombre lo indica, senoidal, lo más parecido a la corriente alterna. ¿Sí? Y lo otro es siempre hacer la suma de cuántos vatios vaya a consumir. El dispositivo que vaya a conectar, cuánto vaya a consumir. Hace la suma del batiaje y con eso ve si le aguanta el inversor que usted quiera conectar. Dependiendo también de la fuente de transformación que le ponga, que tenga el circuito. Sí, la potencia siempre, de un inversor siempre va a depender de lo que es el transformador y los transitores. De eso va a depender la potencia. Ya, para la selección de ese inversor solamente necesito conocer la potencia de la que necesito o algún dato adicional, alguna magnitud adicional. O sea, el voltaje deseado, o para qué la va a utilizar, pues, Por ejemplo, no solamente la potencia, sino al momento de hacer cálculo, hay que tomar en cuenta lo que es, o sea, de acuerdo a la fórmula, amperaje,
que se vaya, el amperaje con el que se va a alimentar el aparato que se va a alimentar y el voltaje que desee, pues. Entonces, con todos esos datos es que se llega a la elección del más idóneo. Ya, y este último que ustedes están en la diapositiva que dice directo forward, ¿en qué parte lo puedo utilizar? ¿En qué aplicación? El forward. Forward, dijo. Sí, está en la imagen, por ahí, en este momento, está proyectado. A ver, de acuerdo al... Convertido. Secundario. No, bueno, gracias por la exposición, grupo 2. Creo que solamente falta un grupo, el grupo 4. Si mal no tengo. Nosotros somos el grupo 4, ingeniero. Ustedes son el 4, entonces el 2. Sí. Grupo 2. Nosotros somos el grupo 2, ingeniero. Ya. A ver, aparte del grupo 2, ¿alguien más falta exponer? Porque creo que ya con eso completamos todo. No nos falta nadie más, ¿verdad? Entonces, este último grupo, puede iniciar la exposición. Parece alcanzar. Inicia. Ya pues, compañero, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. El tema a exponer es convertidor AC, DC y DC-DC. Y somos el grupo número 2 y está integrado por Pinel, Quiñones Libé, De la Cruz José, Velasco Nicole y Arnold Mera. Sí, está viendo, ¿verdad? Sí. En la carátula. Sí, dale nomás. Ahora sí. Ya, convertidor AC-DC. Dice que estos convertidores proporcionan energía a los dispositivos electrónicos, ya que estos necesitan un proceso de conversión de AC a DC. Los convertidores de AC a DC más comunes son el puente de diodo, también conocido como rectificadores no controlados, y que se usan para obtener la tensión DC a partir de un sistema de distribución AC. Como vemos aquí en una imagen, ahí está lo que es el puente, que es conocido como rectificadores no controlados. Vemos 4 diodos, ahí los podemos observar en la pequeña imagen en la parte de al lado del enunciado. ¿Cómo funciona el convertidor AC-DC? Dice esto que los transformadores integrados alteran la tensión de corriente alterna, reduciendo o aumentando los niveles de tensión para mejorar el funcionamiento del suministro de corriente continua al dispositivo conectado. El proceso de conversión llamado rectificación implica la utilización de un rectificador en la conexión del extremo de la carga, para así poder convertir la corriente alterna en corriente continua, ya que aquí los filtros anulan el ruido de las ondas de la potencia de corriente alterna, lo cual nos da lugar a una energía más suave para un circuito de fuente de corriente continua.
¿Cómo diseñar un convertidor de corriente alterna a corriente continua? En primer lugar, tenemos que tener una placa de circuito del convertidor AC/DC con un transformador y componentes electrónicos. También tenemos que tener en cuenta que la salida de tensión de corriente alterna supone un gran peligro. Ya esto, por lo tanto, se debe construir un convertidor AC/DC con extrema precaución y tomarse el tiempo debido o el tiempo necesario para poder hacerlo. Y por último, debemos confirmar la ubicación de cada cable expuesto y asegurar de que la zona de trabajo aislada siga siendo segura. Y después de esto se comprueba 2 veces las conexiones antes de enchufar el convertidor de corriente alterna a corriente continua, y de lo contrario puede perjudicarnos a usted o al dispositivo si no hacemos esta prueba de conexiones. Convertidor de corriente, convertidor AC/DC aplicación, existente en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo adaptadores externos e internos. Los adaptadores internos consisten en aparatos electrónicos, como reproductores Blu-ray, equipos médicos, fuente de alimentación AC/DC de 650 vatios, etc. Por su parte, los adaptadores externos están formados por dispositivos como los ordenadores portátiles, la televisión y teléfonos móviles. Tienen un convertidor AC/DC. Además, estos dispositivos cuentan con protección contra sobretensión, sobrecorriente y cortocircuito para mantenerle a usted y al dispositivo seguros. La otra. Convertidor AC/DC para diseñar. Tenemos los transformadores, el diodo 5X, condensadores 4X, regulador del voltaje 78XX, 1X, cables, disipador de calor. Convertidor DC-DC. Un convertidor DC-DC es un tipo de conversor que transformará de una corriente continua a una corriente continua, pero de diferente nivel de tensión. Es decir, no convierte entre tipos de corriente, solo modifica el nivel de voltaje. Además, son circuitos muy populares en la electrónica, robótica, drones, fuentes de alimentación, vehículos eléctricos y cargadores. ¿Cómo funciona el convertidor DC-DC? Estos convertidores DC-DC almacenarán la energía que entra en un almacén temporal y luego la entregarán en una salida a un voltaje diferente. Para que eso sea posible, se deben usar almacenamientos de campo magnético, como los inductores, o de un campo eléctrico, como los condensadores. Mientras que para utilizar la conmutación se emplean transistores, diodos, entre otros. Bueno, profesor. Clasificación de los convertidores conmutados. Los convertidores DC-DC se clasifican en 3 grupos según la relación entre los niveles de tensión en la entrada y la salida. Dichos grupos se detallan a continuación junto con las topologías fundamentales de conversores conmutados magnéticos. Estos son reductores. Convierten la tensión de entrada a una tensión de salida de menor nivel. Ya, o sea, si tenemos una entrada de 12 voltios, esto lo que hace es reducirnos a un voltaje menos, puede ser 6 voltios, 5 voltios, de acuerdo a lo que vayas a necesitar. Elevadores. Convertidores, la tensión de entrada de una tensión de salida de mayor nivel. Ya esto es lo contrario del reductor.
Esto de acuerdo, si tenemos un ejemplo, una corriente de 12 voltios, nosotros podemos elevarla a 120 voltios o 20. Reductores elevadores pueden convertir la tensión de entrada o una tensión de salida de menor a mayor nivel según se desee. Ya. Y aquí vienen los siguientes que son los convertidores Buck-Buck, convertidores Push-Pull, convertidores Cook y convertidores SP. Convertidor Push-Pull. Un convertidor es un tipo de convertidor de corriente continua a corriente continua. Un convertidor de conmutación que se utiliza un transformador para cambiar el voltaje de fuente de alimentación de C. La característica distintiva de un convertidor push-pull es que el primario del transformador recibe corriente de línea de entrada mediante pares de transistores en un circuito push-pull simétrico. Los transistores se encienden y apagan alternativamente, invirtiendo periódicamente la corriente en el transformador. Por lo tanto, la corriente se extrae de la línea durante ambas mitades del ciclo de conmutación. ¿Sí, compañero? Convertidor Cook. Un convertidor Cook no aislado se compone de dos inductores, dos condensadores, un interruptor, normalmente un transistor, y un diodo, y su esquema puede ser visto en la figura 1, la que tenemos en esta parte del diagrama. Es un convertidor inversor, por lo que el voltaje de salida es negativo con respecto al voltaje de entrada. El condensador C es usado para transferir energía y conectado alternativamente a la entrada y a la salida del convertidor a través de la conmutación del transistor y el diodo. Buenas tardes, ingeniero, compañero, buenas tardes. Me toca hablar sobre el convertidor Buck-Bus. Las finalidades de los convertidores Buck-Bus es recibir una tensión de corriente continua de entrada y obtener una salida a nivel de tensión de corriente continua diferente. Esto sea al bajar o aumentar la tensión, según sea necesario para la aplicación. El diseño de convertirlo, el convertidor Buck-Bus es similar al de los convertidores a los compresores Buck y Bus, pero ambos están incluidos en un solo circuito y generalmente cuentan con una unidad de control adicional.